Y qué bueno es, ¿verdad? Saludarnos, hemos estado unos minutos, así, entraba uno, ¡hola! Y decía hace un rato que antes de empezar, orando al Señor, dando gracias al Señor, ¿verdad? Pues qué bueno es saludarnos. Que se note el amor del Señor y que se note el calor también fraternal de la família espiritual. Els temps que passen són complicats, són molt difícils, però amb l'ajuda del Senyor, que el Senyor ens ajuda, doncs podem venir a la reunió per lloar i santificar el seu nom. Lloat sigui el Senyor, beneït sigui. Amén. Anem a comenzar, vamos a empezar nuestra reunión en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Amén. Y lo vamos a hacer pues de esta manera, dando gracias al Señor por estos momentos en los cuales vamos a celebrar nuestra salvación. Vamos a celebrar la muerte del Señor en la cruz y también la resurrección. Bendito sea el Señor. Él nos convoca a estar aquí hoy con su palabra santa. Él está en medio de nosotros porque Él lo ha prometido. Y en las promesas del Señor nosotros confiamos porque Él nunca nos falla. A pesar de las pandemias, a pesar que no podemos ir físicamente a la iglesia, estamos congregados en su santo nombre. Y con este espíritu del Señor, ¿notamos el espíritu de Dios? Amén. Amén. Notamos el espíritu del Señor, notamos su presencia, su calor. Y de esta manera vamos a orar al Señor. Vamos a poner este tiempo en oración para que el Señor nos bendiga y todo cuanto tengamos que hacer, pues Él se mueva con su Santo Espíritu. Todo cuanto tengamos que hacer sea grato a sus ojos y sobre todo tengamos preparado luego nuestro telegrama, ese telegrama que viene de parte de Dios. Hermano Rubén, nuestro hermano Rubén nos puede dirigir al Señor en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en primer lugar, darte muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos, Señor, reunidos en tu nombre. Muchas gracias, Señor, por que tú nos cuidas y porque vemos tu mano de poder sobre nosotros, Señor. Que cada día, Señor, nos sostienes y nos das todo lo que necesitamos, Señor. En nuestro corazón tenemos, como siempre, la pandemia, Señor, el sufrimiento que estamos llevando todos, Señor. Ponemos en tus manos porque tú eres el médico divino y el único que puede poner soluciones a esta situación, Señor. Esto nos ayuda a ver lo pequeños que somos, Señor, y cómo tú eres el Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, tu ayuda y que nos des fuerzas para continuar adelante. Gracias, Señor, nuevamente por estos momentos en que podemos gozarnos unos con otros, vernos, Señor. Y, Señor, te queremos dar gracias por este culto ya de antemano, Señor, y pedirte que tú lo bendigas, Señor, que nos llene, que llene nuestro espíritu, que llene de paz nuestra alma y que nos consuele y nos dé fuerza, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza en ti, la esperanza de la vida eterna y que nada malo nos sucede, Señor. Gracias, Señor, por tus propósitos y por la vida que nos das. Pedimos, Señor, que te quedes con nosotros siempre dirigiendo este culto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues al vernos todos, nos alegramos en el Señor. Nos alegramos de ver a nuestro pastor Pedro, que no está al 100%. Ayer tuvo una caída, se cayó y tiene un buen golpe en la pierna, pero nos alegramos que estés aquí, al lado también de Anita, como siempre, y de Ana. Y nos alegramos. Pues luego esperamos también que nuestro pastor pues tenga también unas palabras de ese telegrama que hemos tenido deberes esta semana, ¿verdad? Y también nos alegramos de ver a todos, ¿verdad? Però ens alegrem de veure la Mercè Barbany, de la família. Mercè, un petonet ben gran,
un patunet que también salagrem y a todos, ¿verdad? Todos somos muy bienvenidos a la casa del Señor. Nuestra oración. Trae avivamiento, Señor, que empiece en cada uno de nosotros. Un despertar real, un avivamiento, que tu Santo Espíritu nos avive y sobre todo que el Señor nos guarde en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. No solamente por la pandemia, todos lo estamos sufriendo, somos ya expertos, ¿verdad? Seguimos la actualidad de las restricciones, nuevas restricciones. La Iglesia, como todos sabemos, pues vamos a suspender nuestros cultos presenciales, como todos sabéis, hasta nuevo aviso, hasta que podamos. Y cuando uno ve las noticias, pues a veces tenemos la tentación de cerrar la tele, ¿verdad? En esta semana en Francia, ¿verdad? Lo que ha ocurrido, volvemos otra vez a tener esos ataques terroristas, yihadistas, que nunca nos han dejado. Y parece ser que en este mundo que no se entiende, que vivimos en esa torre de Babel, pues continúan los ataques. ¿Qué podemos esperar? Amada Iglesia, ¿qué podemos esperar de este mundo? El Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido el mundo. Y nosotros que vivimos en el mundo, que lo conocemos muy bien, sabemos que el príncipe, ¿verdad?, de este mundo, el diablo, trata de, bueno, y lo consigue, de mover los hilos y de atacar a la Iglesia. ¿Cuántos ataques estamos recibiendo últimamente, hermanos? Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Que el Señor nos ayude a soportar los ataques, los embistes del maligno. Y estamos orando por Francia también, en estos momentos de confusión y de terrorismo, al igual que en otros lugares. Parece ser que los refugiados que están en los campos, ¿verdad?, de toda Europa, ya no nos acordamos de ellos. Pero cuánta maldad hay, ¿verdad? Cuánta maldad. Lo conocemos todo muy bien. No le estamos dando el parte al Señor, que lo conoce mejor que nosotros, pero sí que alentémonos con estas palabras. El Señor viene. Maranata, ven, Señor Jesús. Ven a buscar a tu iglesia, que también es la promesa, la gran promesa del Señor. Él lo ha prometido. No podemos esperar nada de este mundo, no nos vamos a llevar nada de este mundo, sino que alcemos nuestra mirada al Señor. Y mientras tanto, trae avivamiento. Llénanos con tu Santo Espíritu y que nosotros podamos testificar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, empezando en nuestro hogar, en nuestro entorno, hasta donde lleguemos. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Vamos a tener estos momentos de intimidad con el Señor. Unos momentos de comunión, momentos de reflexión personal, en los cuales vamos a tomar del pan y del vino. Y antes que el pastor Daniel Zopetti tenga el ministerio de la comunión, de la Santa Cena, entonemos otro cántico de alabanza al Señor.
Así tengo yo en Jesús que me amó la paz y el perdón que con sangre compró. Aleluya, el Cordero de mi vida, el sostén, triunfó en el madero. Aleluya, amén. Si hay penas aquí, gozo eterno y allí, do Cristo prepara lugar para mí. Aleluya, el Cordero de mi vida, el sostén, triunfó en el madero. Aleluya, amén. Amados hermanos, buenos días a todos. Nuevamente estamos aquí convocados a la reunión por excelencia. Calendario litúrgico señala hoy el día como de todos los santos. Qué bien, sería nuestro día, que todos los que hemos sido llamados a ser santos, pues sería nuestro día. Pero creo que nuestro día es cada día, o tendría que ser cada día. Y no para comportarnos con esta santurronería, como muchos hacen, sino para comportarnos como hijos de Dios que nos ha llamado a su excelencia, a su convite hoy. Nos reunimos, hermanos, en la unidad del Espíritu para la celebración de la Cena del Señor. Y al hacerlo, pues hemos de hacerlo como un acto de verdadera adoración. La Cena del Señor es el centro de la celebración, de la reunión de adoración. Es verdad que en el Nuevo Testamento no tenemos ninguna instrucción específica de cómo celebrarlo ni de cuándo. El Señor Jesús dijo, todas las veces que lo hiciereis. Pero sí una instrucción hay de Jesús, y es que al hacerlo, hemos de hacerlo en espíritu y en verdad. La verdadera adoración que le dijo a la mujer samaritana. No es aquí, no es en este monte, no es en Jerusalén, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo hacerlo, hermanos, nosotros para que sea así en espíritu y en verdad? Porque verdaderamente, como ya hemos oído por nuestro pastor, las noticias que nos embargan pues ocupan una parte emocional de nuestro cuerpo. Dejemos pues primeramente a un lado el pecado que nos asedia. Como dice el apóstol, dejemos el pecado que nos asedia para que podamos correr andando en la carrera de la santidad. Dejemos, hermanos, a un lado la mundanalidad. No busquemos hacer rituales como hacen otras creencias para así poder contentar nuestros espíritus. Dejemos de lado, hermanos, las preocupaciones que en el mundo tenemos, como las circunstancias de los hechos que acontecen y que minan nuestra moral y también nuestras emociones, el COVID, como hemos oído, el terremoto en Turquía o el asesinato en Francia. Dejémoslo de lado. Teniendo, hermanos, siempre presente el amor con que Dios nos ha amado. De tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito. Y esta debe ser la principal atención que debemos prestar en el momento de la Cena del Señor. El amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo, pero también el amor del Señor Jesús. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda
y sacrificio a Dios en olor fragante para su gloria. Hermanos, la cena del Señor, un acto de adoración. No vamos a decir o a minimizar las otras acciones de la reunión, como es la alabanza, como es la oración, ni mucho menos la predicación. Pero sí, la cena del Señor ha de ser el centro, conociendo íntimamente al Señor Jesús. Entonces, hermanos, será una verdadera adoración. Y podemos exclamar tanto como el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. Pablo en Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el apóstol Pedro también, en su primera carta, una relación, un texto paralelo con el de Pablo: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, estas son dos expresiones verdaderas de una intimidad con el Señor para poder celebrar ese acto tan íntimo, también tan maravilloso, de unidad de todos los hermanos en un solo cuerpo, que es Cristo Jesús, por medio del pan partido y por medio de la copa de vino, la copa de bendición. Acerquémonos pues a la mesa del Señor con corazones sinceros. Amén. Demos gracias por el pan. Señor, venimos delante de tu presencia y al hacerlo, Señor, reconocemos que somos muy miserables delante de ti, de tu santidad, pecadores, Señor, pero que por tu gracia y por tu bondad, Señor, por tu amor con que nos has amado, hemos sido objeto tuyo, de ese amor tuyo, adoptándonos como hijos tuyos. Y que por medio de Jesucristo, Señor, podemos hacer una verdadera y sincera adoración a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado, y hacerlo por medio del Espíritu Santo que tú has enviado a nosotros también, para que andemos en esa nueva vida. Bendito seas, oh Señor Jesús, que te llevó a ofrecerte voluntariamente por nosotros en ese sacrificio agradable al Padre, en olor fragante. Te damos gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu muerte. Y mediante este pan, Señor, recordamos hoy que solo tú eres nuestro Salvador. Gracias, pues, Señor, te damos por hacernos partícipes de esta salvación tan grande. Y al partir este pan que nos recuerda que tú te diste por nosotros, lo bendecimos, Señor, en tu santo y bendito nombre. Amén. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pues en su memoria, hermanos, lo hacemos en este día. Demos gracias por la copa de vino. Señor Jesús, tú viniste a este mundo
para cumplir con un propósito que estaba previsto desde la eternidad, desde antes de que el mundo fuese. Y en ese cumplimiento del tiempo en el reloj de Dios, llegaste, oh Señor, a este mundo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para librarnos a nosotros de la potestad de la ley. Pero era necesario que una víctima inocente obrase nuestra redención, fuese contada como con nuestra remisión de pecados. Y a ti y aquí, oh Señor Jesús, tú fuiste contado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh glorioso Señor, viniste a establecer una nueva relación, que pudiéramos tener de nuevo relación con el Dios Santo. Y por medio de tu sangre obtenemos la remisión de nuestros pecados. Gloria sea a ti, oh Señor, gloria sea a ti. Sabiendo, Señor, que tú viniste a establecer ese nuevo pacto con esa copa de vino, la copa del nuevo pacto entre Dios y nosotros los hombres. Gracias, pues, Señor Jesús, por verter tu sangre en la cruz. Gracias, Señor, porque tú bebiste la copa de amargura, la copa llena, oh Señor, con las heces de nuestro pecado. Y a nosotros nos dará a beber la copa de la vida, la copa de la bendición. Oh glorioso Señor, recibe nuestra humilde adoración y alabanza, Señor, en este día, por ser partícipes de esta redención tuya. Glorioso Señor, en tu nombre levantamos la copa y en tu nombre la bendecimos. Amén. Amén. Pues demos gracias, hermanos, a Dios por ese don inefable suyo. Y también recordemos que al Señor también debemos adorarle con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, para que el Señor pueda seguir siendo proclamado en medio de las tinieblas de este mundo. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso
Amén. En esto creemos. Creemos en el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañáis la lectura devocional de esta mañana, la encontramos en el capítulo 12 de la carta a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo 12. Romanos 12:1 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor y que Él la bendiga. Podríamos continuar la lectura de este capítulo 12, pero quiero recalcar este final. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y esto es lo que creemos, que somos un cuerpo en el Señor. Y la iglesia es un cuerpo y hay otra figura bíblica que nos enseña que la iglesia es un edificio. Y los edificios se edifican. Qué importante es edificarnos con su palabra y qué importante es estar en la congregación de los santos para edificar el edificio santo de Dios. ¿Es así? ¿Lo creemos esto? Amén. La pasada semana, nuestro pastor Pedro nos lanzó un reto. Yo creo que hemos recogido un reto que viene de parte de Dios. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Yo no sé si hemos ordenado nuestra casa. Lo que sí que sé es que el mensaje creo que no acaba ahí. El mensaje es mucho más largo, porque se trata de edificar el edificio de Dios. Se trata de ordenar nuestra vida para que el Señor haga su voluntad. Y nuestro pastor en ese reto nos lanzaba qué telegrama vamos a tener durante esta semana. Y no sé si habéis visto los WhatsApps. Bueno, puede ser que mis WhatsApps ya sean spam, ¿no? Eso quiere decir que ya los vais borrando porque envío tantos a lo largo de la semana como recordatorio, ¿verdad? De las reuniones. En esta mañana ha habido desayuno con diamantes, ¿verdad? Y gloria a Dios por las reuniones que vamos teniendo. Las hermanas han podido compartir. En esta mañana creo que ha sido Loida quien ha compartido. Y esta tarde la escuela dominical pues va a continuar pues con las clases de escuela dominical, en la clase de los mayores y la de los pequeños. Pero también los adolescentes tienen sus actividades, los sábados normalmente.
Y los martes la oración a las 7. Los jueves el estudio bíblico también a las 7. Enviamos muchos WhatsApps. Pero ¿qué WhatsApp, qué telegrama hemos recibido de Dios esta mañana o esta semana? Para compartirlo. En estos días, pues hay hermanos y hermanas que han dicho, sí, yo tengo un telegrama que lo quiero compartir. Recuerdo que el martes, en la reunión, pues hubo alguna voluntaria que dio un paso al frente y dijo, yo el domingo lo compartiré. Pues abramos micros y adelante. ¿Quién es el primero? ¿Quién es la primera en compartir ese telegrama de Dios? Los telegramas, a ver, si hablamos somos muchos, si todos hablamos mucho, se puede alargar. Telegramas cortitos y si es necesario continuamos otro día hablando de los telegramas de Dios. Lo importante es que se note el calor del espíritu. Venga, adelante. Fanny, ¿ho faràs en català o en castellà? Eres la primera. Que Venga, adelante. vaig parlar en castellà, sisplau. Molt bé. En castellano. Sí. Yo ya he recibido la semana pasada, bueno, no, la verdad es que tengo un telegrama que quiero compartir. Y es, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Y mi telegrama fue enviado desde la oficina postal que está en el 4110 de Isaías. Amén. ¿Qué telegrama, eh? Te lo has hecho tuyo el telegrama. ¿Hay bendición del Señor en ese telegrama, hermanos? Hay bendición. ¿Quién sigue a Fanny? Adelante. Pastor Daniel y Esther, adelante, sois los siguientes. Ahora. Hemos recibido 2 telegramas, pero Daniel va a explicarlo. Sí, uno ha sido durante la semana en que el Señor en medio de una conversación nos dijo, entrega una Biblia a esta mujer. Y según ella tenía deseos de tener una Biblia. Y se la llevamos, ¿no? Esta mujer pues está ahora trabajando ahí en Camprodón, es una churrería, ¿eh? Y así fuimos a tomar un chocolate con churros, esa es la verdad, ¿no? Pero ahí salió y estaba su marido y su hijo. Su hijo también se llama Daniel. Bien, le entregamos la Biblia, fuimos a buscarla, la teníamos en el coche y se la entregamos a su marido porque ella en aquel momento no estaba. Pero bien, le dijimos que le pusimos donde debía leerla. Y hoy, antes de salir de casa, hemos dicho, parece que el Señor nos dice que vayamos a la churrera, a ver si está. A comer más churros. A comer más churros, claro. Pero a ver si está. Pero claro, no estaba hoy ella, la mujer, ni su marido, porque con eso del límite de eso no han podido venir. Pero entonces su hijo Daniel, del cual pensábamos que era un poco indiferente, es el que ha preguntado. Y hemos tenido la oportunidad de hablar, de explicarle la palabra, de explicarle la vida, por más de media hora, mientras él seguía despachando cafés con leches y churros y vendiendo porras. Pero bueno, ha habido un rato que no venía nadie. Y es cuando más hemos podido de eso. Y hemos tenido incluso que decir, bueno, ya vendremos otro día
Sí, cuando queráis, cuando queráis. Pero quiero decir que el Señor nos ha guiado y nos ha dicho, llegaros hasta aquí. Como Felipe dice, júntate ese carro, ¿no? Pues nos ha dicho, júntate a la churrería. Sí. Amén. Y yo tengo un versículo en Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo donde quiera que fueres. Amén. 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 Telegramas de el Señor. Estamos en oración, hermanos, ¿eh? Con los ojos abiertos, pero disfrutando de estos momentos también. Y orando también por Daniel y por, la churrera, para que el Señor toque el corazón. Más telegramas de parte de Dios. Mariona y Martí no saben lo que es un telegrama, pero ellos han recibido, ahora lo veréis, han recibido un WhatsApp, que eso sí que saben. Sí que saben lo que es. Un momento. ¿Lo veis todos? ¿Sí? ¿Verías esas? Venga, que lo han recibido en la escuela dominical, ¿a que sí? Venga, pues decídlo tú. Ve porque yo estoy contigo. Éxodo 3:12. ¿Quieres decir algo? ¿Quién lo ha dicho esto? Mariona. Mariona. Pues este es el WhatsApp que ellos han recibido. Amén. 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 Más valientes, no seamos tímidos. Con el gozo del Señor. Hermanos, más telegramas, más WhatsApps. Dios los bendiga. Yo tengo ese WhatsApp que Dios nos ha enviado esta semana y pues la verdad es que está muy de acorde de que Dios nos habla y hay veces no entendemos y hay veces alegamos hasta con Dios. Y no debe ser así. Dice Job 42. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es él que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esto, bueno, fue un WhatsApp que Dios nos mandó esta semana y fue de edificación para mí, para mi esposa y para mis hijos. Dios los bendiga. Amén. Más telegramas, más WhatsApps. ¿Quién es? Pues a mí esta semana, en la Biblia en el móvil, el versículo del día era el Salmo 46 y el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y precisamente ayer, tocando Castillo Fuerte, había un versículo que era este. Otra vez me lo mostró el Señor. Y lo que también me gusta mucho de este Salmo 46 es cuando dice en el versículo 10, estad quietos, conoced que yo soy Dios, estad quietos. Y creo que es algo súper importante ahora y que a mí me cuesta bastante. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé paciencia y estar quietos para recibir pues su palabra. Amén. Amén. Lutero se inspiró en el Salmo 46 para escribir el Castillo Fuerte, que luego cantaremos, ¿no? Después cantaremos al final de la reunión Castillo Fuerte. Aquí toca. Muy bien. Otro telegrama. Adelante. Bueno, yo tengo también... ¿Sí? Sí. Diga. Que estos días he estado releyendo la carta de los romanos, en Romanos 15:4, que dice, las cosas que se escribieron antes en la palabra de Dios, para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la conservación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Un versículo que tenía subrayado y que tenía también una hojita de la buena semilla, y hay una explicación también que dice: la Biblia no es un libro de recetas de felicidad, pero el que la lee atentamente encuentra consuelo en las promesas que Dios hizo a los que confían en él. Y también otro telegrama que sería que una de las promesas que hay es también sobre el miedo a las catástrofes. Y el versículo es: los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Isaías 54:10. Y esto me hace pensar en los momentos que estamos pasando de incertidumbre y de pandemia, y que realmente el Señor está con nosotros y que Él nos cuida aunque no lo veamos, pero Él está presente en cada momento. Que lo tengamos presente en nuestras vidas. Amén. Isabel, adelante. Como estaban diciendo las hermanas, me ha venido a mí Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, uno de ellos, padeciendo como cristianos, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y en el versículo 17 sigue: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por eso, como han dicho las hermanas, tenemos que estar quietos, conocer a Dios, tener paciencia y esperanza para Él. Ese es mi mensaje. Más telegramas de parte de... Hola, Hola, Pepi. yo también he recibido mi telegrama. ¿Nunca os habéis despertado con una cancioncilla en la cabeza? ¿O durante el día que se repite y se repite? Pues el martes por la mañana me desperté con una frase que se repetía en mi cabeza. Es muy importante saber versículos de memoria. Y me venía a mi cabeza: buscad primeramente el reino de Dios. Y esta frase se iba repitiendo, hasta que pensé: este es mi telegrama. Y entonces me puse a buscarlo y a leer el contexto también de este versículo, que todos conoceréis. Os lo voy a leer en catalán, porque es como tengo la Biblia en el móvil. Y lo leeré despacio porque ya sabéis que me cuesta mucho leer. Vosaltres busqueu primerament el regne de Déu i fer el que ell té per justícia. I tot això us ho donarà de mes a mes. En el contexto de este versículo, el Señor está diciendo que Dios conoce nuestras necesidades de día a día, de la vida, de la comida, del vestir. Y nos está diciendo a nosotros que no hace falta que nos preocupemos, que Dios conoce nuestras necesidades. Y yo pensaba, nuestro día a día son las noticias, la enfermedad, los desastres naturales, los crímenes. Yo decía, el Señor sabe todas estas cosas. Pero el versículo nos dice que el Señor lo conoce y que incluso no hace falta pedir, porque Él sabe lo que necesitamos. Pero hay una cosa que sí que hemos de hacer, y es buscar su reino.
y lo que Él tiene por justo. Y entonces en eso sí que podemos tener una acción nosotros, buscar su reino, buscar la palabra de Dios, estar cerca de su palabra. Y todas las demás cosas nos las dará a más. Quiere decir que no solo nos dará el acercamiento a Él y la confianza si lo buscamos, sino que además nos dará lo que Él ya sabe que necesitamos. Ese es mi telegrama. Amén. Vamos a parar un momento antes de continuar. Vamos a parar un momento, porque hay que digerir el alimento. Si no, nos puede coger un empacho. Y de tanto empacho no podemos meditar bien lo que estamos tomando, ese alimento. Estamos notando todos, hermanos, cómo el Señor está hablando claramente. Yo estaba notando, ¿verdad? Y los versículos y sobre todo las experiencias que estáis teniendo, que estamos teniendo, tenemos una gran realidad. Y es que estamos en un momento de prueba, momento de tribulación, momento difícil, aturdidos, etcétera. Lo que ha dicho Pepi, el mensaje que nos acaba de dar nuestra hermana Pepi, el Señor ya lo sabe. Pero por otra parte, el Señor nos está diciendo, no temas, desde Isaías 41:10, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero es que también en Éxodo 3:12, ve porque yo estaré contigo. Y Josué 1:9, que lo sabemos de memoria. Josué. Y las otras citas. Conocemos la realidad que estamos sufriendo, hermanos, pero tenemos la presencia del Señor, la ayuda del Señor. Momentos de tribulación, de prueba. Pero ¿notamos ahora la paz del Señor? ¿Tenemos la paz del Señor, hermanos? Porque tenemos su promesa. Demos gracias al Señor por estos momentos. Creo que es un buen momento para parar. Igual que hemos escuchado, estad quietos. Vamos a parar un momento. En los Salmos también está esa expresión, Selah, una pausa, pausemos un momento. Demos gracias al Señor porque Él está con nosotros. Yo no os dejaré, ni os desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Promesa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a parar y vamos a continuar. Amén. ¿Hay más telegramas de parte de Dios? ¿Más WhatsApps? Cuando nuestro pastor Pedro nos hablaba acerca de ordenar nuestra casa, me vino a mí el telegrama de Dios que encontramos en el capítulo 54 de Isaías, el versículo 2, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones no sean escasas, sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Aquí hay un mensaje grande que vino a mi corazón y que quisiera compartir con todos vosotros. Posiblemente, si el Señor lo permite, el día 15, que creo que
tener la palabra. Y quisiera hablar precisamente de este telegrama que yo he recibido. Amén. Amén. No sé quién más había pedido. Yo, Loida. Loida, adelante. A ver, creo que están coincidiendo mucho los telegramas un poco con el pensamiento que he llevado yo esta mañana en el desayuno y quería compartir con vosotros el telegrama personal que el Señor me ha dado. Yo lo voy a leer entero, es el Salmo 27, me llegó de una manera bastante sorprendente durante esta semana y os leo el primer versículo, que lo sabemos todos de memoria también. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Salmo continúa, hay muchos detalles en el Salmo para poder exprimir y bueno, va todo un poco en relación, ¿no?, a lo que hemos estado hablando. ¿De quién vamos a tener miedo? Si el Señor está con nosotros, si Él es nuestra fortaleza, bueno, habría mucho más que poder hablar, ¿no? Pero ese ha sido mi telegrama de esta semana. ¿Y los canarios cómo están? Loida. Bien, bien, han llegado esta mañana, ya nos han enviado ya la notificación de que ya estaban allí en Canarias, que han llegado esta mañana a las 8:30 de la mañana, ya están en casa del pastor. Y bueno, empieza la nueva etapa y la nueva aventura. Ya nos irán informando poco a poco. Gracias por las oraciones. Pues seguimos orando también por Ever y Judith. Amén. ¿Tenemos algún telegrama más? Yo esta semana, en el capítulo 24 de Josué, que es el último capítulo, pues ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, solamente un versículo que no me lo podía quitar de la cabeza. Y es que después de haber hablado mucho Josué al pueblo, todo aquello que el Señor, él iba transmitiendo, lo que le decía, pues poco antes de morir, pues les da un último consejo y les dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Esta palabra, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Entonces, ¿cómo nos pide fidelidad el Señor? Fidelidad. Que somos testigos de aquello que hemos decidido seguir y nos pone a nosotros mismos como testigos. Que no nos olvidemos de mirar atrás. Y nos pide que quitemos todos los dioses ajenos, todo aquello que nos envuelve y que nuestro corazón solamente lo acerquemos al Señor y lo dediquemos a Él. Y esto fue el último discurso que les dio antes de morir. Y ellos decidieron que seguirían a Jehová. Pero Él les recuerda que testigos somos de aquello que hemos decidido
seguir al Señor. Y esto me ha llamado mucho la atención, de que Él nos pone como testigos a nosotros mismos. Este era el pensamiento que tenía. El Señor también llama por teléfono, ¿eh? Ay, ¿Qué bueno, mensaje? Gracias. esto es continuo, porque en la reunión de oración tuve 5 llamadas. Pero qué mensaje también, y con mucha profundidad, ¿eh, Magdalena? Sí. Con mucha profundidad. El tiempo va pasando, pero yo creo que está valiendo la pena, hermanos, estos momentos de culto libre, de experiencias, ¿verdad? Porque lo necesitábamos también. Estoy seguro que hay más telegramas, pero yo creo que continuaremos el próximo domingo. Guardároslas. A ver, uy, he visto a Loli levantar la mano. Espérate, guárdatela para la próxima. Hay más experiencias, porque también, como he dicho antes, nuestro pastor ayer sufrió una caída. Y le pregunto, tenía que haber hecho también administración de la comunión. Dice, mira, como no me encuentro no te lo aseguro, pero si tengo fuerzas podré decir algo. Digo, bueno, pues el telegrama final para ti. Pastor Pedro, ¿cómo están las fuerzas? Sí, van adelante. Bueno, nos ¿Se me alegramos. oye? No, la voz aún la tengo. La voz aún la tengo. Yo me estoy gozando mucho. Estoy gozando mucho porque veo que seguimos con fidelidad el consejo de la palabra de Dios. No hay nada mejor ver a unos hermanos, una iglesia que recibe mensajes de Dios y todos basados en el consejo divino. Y quiero decir con eso el bien que reporta este ejercicio espiritual que llena el alma y la llena de esperanza y de gozo y quita también los temores y las adversidades que solemos tener dentro de nuestra mente y a veces hacen nido en el corazón. Por eso yo creo que esta clase de reuniones lógicamente no pueden ser cada domingo, creo yo, pero sí durante el mes se podría hacer algo así. Ver cómo los hermanos estudiamos, meditamos la palabra del Señor en casa y después la aplicamos entre nosotros para gozo y edificación. Yo creo que me entendéis bien las palabras que estoy diciendo. Y no solamente lo que nos pasa a nosotros, sino lo que ha pasado también a otros hermanos nuestros, o amigos, o quien sea. Experiencias en las cuales vemos la mano de Dios, cómo Él habla y actúa. Por ejemplo, ayer se celebraba, y lo hacemos con alegría, una vez al año. Nosotros no somos los evangélicos, no somos muy dados a hacer homenajes. Pero ayer había un grato recuerdo en todo el mundo cristiano, evangélico, acerca de la Reforma. La
La reforma de aquel monje Martín Lutero en el siglo de 1500 y pico, no entremos en historia, que entonces me atabalgo. Y este hombre, este monje, buscaba a Dios. ¿Cómo encontrar a Dios? ¿Cómo ir a Dios? Era un monje. Y así se encuentra mucha gente, aún creyentes, que solamente dependen del sacerdote. Lo que el sacerdote dice va a misa. No tienen ni voz ni voto. Y Martín Lutero, buscando, hasta cumplía fielmente con la Iglesia católica. Fue a Roma y hasta subió las escalinatas de rodillas para ganarse el cielo. Cuando subió arriba, en vez del cielo, se encontró arañazos más grandes que los que yo tengo, de las rodillas. Aquello no le acercaba a Dios. Y ahora imaginaos vosotros, cuando Lutero un día empieza a leer, a estudiar la epístola a los romanos, y él, el buscador de la palabra no creáis que es como ahora. No, la palabra estaba prohibida, aún para ellos. Pero él fue a más adentro, donde sea, y cogió la palabra de Dios, tampoco escrita en alemán. Y empezó a leer en profundidad. Y vio el telegrama de Dios. Al hombre que buscaba ardientemente la presencia de Dios, poder tener una relación con Dios y un descanso en Él, alcanzar la paz que otorga la salvación, encontró ese telegrama. Martín, el justo por la fe vivirá. Oh, ya está, ¿qué cosa más? Mas el justo por la fe vivirá. Y aquí vamos a entrar, no vamos a entrar ya en más detalles, porque todos los conocemos, supongo, y si no, ya hablaréis con el pastor y que os lo explique. Mas el justo por la fe vivirá. El martes pasado estuvimos leyendo precisamente en Efesios. ¿Os acordáis? Pau, ¿tú te acuerdas? Efesios, que dice... Sí que me acuerdo, sí. Porque por gracia sois salvos por la fe. Somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras. Y ahí vino ya el movimiento de la Iglesia evangélica. Como Dios despertó en aquel hombre que buscaba, despertó a toda una nación y, digamos, más de medio continente. Mas el justo por la fe vivirá. Encontró la solución que él buscaba. Y esto es muy hermoso. Lo que es solamente eso, y gracias por poderme explayar en ello, porque no solamente por un hermano que se llamaba Martín Lutero, sino por lo que el Señor hizo a través de este hombre, y que nosotros hoy valoramos.
Y tenía otra, pero ya no la digo porque es tarde. No, es verdad, porque hoy ¿qué hacemos? ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué se celebra? Por aquí dicen la castañada. El No, Día de no, Todos no. los Santos. No. ¿Qué se celebra hoy? La castañada. No, sí, bien. Pero no también. El Día de los Difuntos. Ahora, hombre, hermana, por favor. Por favor. Y yo pregunto, ¿dónde están los difuntos? Porque un cementerio es el lugar más tétrico, lúgubre y oscuro que nosotros podemos imaginar. Sin embargo, el Señor envía su telegrama diciéndonos: bienaventurados, felices, los muertos que mueren en el Señor. ¿Sabéis por qué? Porque están en el purgatorio. ¿Se puede ser feliz en el purgatorio? ¿Se puede ser feliz sin tener sentido y sentimientos? En ninguna manera. Felices los que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Es decir, qué felicidad más grande cuando el Señor nos llame a su presencia, porque así lo esperamos, saber que el trabajo que hemos hecho para el Señor no desaparece. Es bendecido, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos, apliquémonos la felicidad de aquellos que mueren en el Señor. ¿Qué diferencia, cómo cambia el aspecto del cementerio? ¿Verdad? Son muertos que son felices porque murieron en el Señor. Y sus obras, nosotros somos testigos de ellos. Bendito seas, Señor. Y amén. No digo más. Amén. Amén. Pues nos alegramos, que la voz la tienes bien. Sí. Nos alegramos. La Sí, pierna pero no tanto, pero la voz bien. No, ni la cabeza tampoco. Bueno, pero yo creo que es un gozo. Loli, serás la primera, si el Señor lo permite. La primera. Y habrán más, ¿eh? Lo que podremos hacer es, tal como también nos ha dicho nuestro pastor, ir cogiendo poquito a poquito y cada cierto tiempo pues vamos haciendo este culto libre que creo que es beneficioso y muy hermoso. ¿Amén? ¿Parece? Pues aquellos que os voy a pedir que ahora los WhatsApp me los enviéis a mí o que me llaméis. Y si queréis participar en el culto de experiencia o testimonio o la palabra del Señor, el versículo, que me lo digáis y así lo iremos distribuyendo en el culto con orden. ¿De acuerdo? Hoy ha sido algo especial, pero creo que ha valido la pena, hermanos. Notamos la presencia del Señor y los mensajes. Yo os tengo que confesar que antes de esto de los telegramas, yo estaba preparándome y me salían 2 mensajes para el día de hoy. Y veo que nuestro pastor me los ha hecho la síntesis de los 2 con esas palabras que él tiene, que él no necesita apuntes. Yo sí, yo necesito muchos apuntes. Nuestro pastor no, porque él lo tiene aquí y tiene los mensajes aquí y aquí. Pero yo tenía los mensajes preparados, no sabía cuál decir. No voy a hacer ningún mensaje porque ya lo hemos hecho el mensaje con los telegramas, que creo que ha valido la pena. Pero sí
acerca de todo esto que estábamos hablando. Y tenía el mensaje de la Reforma y tenía el mensaje de la resurrección. Algo hemos de aprender de la Reforma. Y precisamente hemos leído en Romanos 12, porque no solamente Martín Lutero, reformador, han habido otros muchos reformadores, de carne y hueso, hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, que han tenido también, naturalmente, pues sus errores, como los tenemos nosotros. Pero sí que es verdad que Pablo escribió a los romanos y eso le inspiró a este hombre, a este monje alemán. Y dice el versículo 2 del capítulo 12 que hemos leído. Me gustaría que este es mi telegrama, para todos. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. Este siglo, este mundo, esta sociedad. A mí me gusta siempre decir, me lo escucharéis muchas veces, decir que jugamos en campo contrario. No jugamos en campo propio, como en el fútbol, jugamos en campo contrario. Y el jefe del campo, desgraciadamente, lo conocemos muy bien, es un enemigo muy poderoso, que es el diablo. Y tiene este siglo, tiene esta sociedad, tiene el dominio de lo que se le ha permitido, ¿verdad? Pero dice el apóstol, no os conforméis. Los creyentes no nos hemos de conformar. Hoy que se conmemora el Día de los Difuntos, todos los santos, los difuntos, ¿verdad? El 31 de octubre, el día de 1 de noviembre, ¿verdad? No nos conformemos. Y hemos escuchado también el mensaje de las prioridades, la prioridad del creyente. Busca primero el reino de Dios. Este mundo tiene otras prioridades. Tiene sus celebraciones. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Con un objetivo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Busquemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Martín Lutero buscó la voluntad de Dios en su vida. Y fue un instrumento, al igual que otros muchos, para propagar la palabra del Señor a sus vecinos. Y eso tuvo que hacer, traducir la Biblia del griego, del latín, del hebreo, del arameo, los idiomas antiguos, la tuvo que traducir a un idioma para que el pueblo pudiera leer, y es que se había inventado el Internet de la época, que es la imprenta, para que la gente pudiera leer en alemán el Evangelio. No solamente Lutero. Nosotros tenemos grandes reformadores como Casiodoro, de Reina, Cipriano de Valera, que al traducir la Biblia al castellano no lo hicieron aquí, en España, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia. Lo tuvieron que hacer un poquito lejos, porque la Inquisición los perseguía. Y es que siempre vamos a tener oposición del enemigo. Hay cosas que me gustaría que tomáramos nota. Digo, no es ningún mensaje, pero en esta mañana que aprendiésemos de los reformadores. Una columna de la Reforma fue sola Escritura. Sola Escritura, solo la palabra de Dios. Acerquémonos a la palabra de Dios. Como estamos haciendo y como estamos comprobando, bendito sea el Señor, no nos apartemos de ella. Otra es solo la fe. Sola Escritura, solo es necesaria la fe en el Señor. Señor, aumentanos la fe, le dicen los discípulos, los mismos discípulos. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿le estoy pidiendo yo al Señor que me aumente la fe? Pues Señor, auméntame la fe para poder seguirte.
Otra que nuestro pastor también nos ha recordado, otra columna de la Reforma, solo la gracia de Dios. No hay purgatorios, no hay que comprar papelitos para ir al cielo, como se hacía en tiempos de Lutero y como todavía se continúa haciendo, ¿eh? Se venden papelitos que dice, fulanito de tal, ¿usted quiere ir al cielo? Pues pague para ir y tener allá un rinconcito. No es necesario. La palabra del Señor nos enseña que solo la gracia de Dios, nos puede llevar a donde muera nuestro Dios. Sola escritura, sola fe, sola gracia. Y hay dos columnas que son centrales. Es solo Jesucristo. Solamente Jesucristo. Amados hermanos, hemos escuchado también el mensaje a la mujer samaritana. Nuestro pastor Daniel Zopetti nos lo ha recordado a la hora de la comunión, de cómo hemos de adorar. Y es que Dios es invisible y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él es invisible, pero también la palabra nos dice que Jesús es la imagen visible de Dios. Dios es invisible, pero Jesucristo, en Él nosotros podemos poner nuestra mirada y comprobar que Él es Dios. Solo Jesucristo y soli Deo gloria. Palabra en latín que quiere decir solamente la gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Demos gloria a Dios, simplemente. Este mundo, jugamos en campo contrario, este mundo se ríe, se mofa, se burla de nosotros, se burla de la palabra de Dios, se burla de la cruz de Cristo y se burla de la resurrección. Ahí tenemos, dentro de poco celebraremos la Navidad. Ahora que es el primer domingo de noviembre, el último de noviembre ya es el Adviento. Va a haber una burla muy grande de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? El consumismo. Peligra la Navidad, pero nadie se preocupa del niño que está en el pesebre. ¿Qué regalo le vamos a hacer a ese niño que ha nacido? No. Ahora estamos preocupados para salvar económicamente la Navidad, porque es el gran negocio. ¿Qué burla más grande del enemigo? Porque jugamos en campo contrario. ¿Y qué diremos de la Semana Santa? La otra gran fiesta, la fiesta del cristianismo. Yendo en procesión con la idolatría, ¿verdad? Los reformadores lucharon contra eso. Para quitar y devolver el lugar que corresponde a la palabra de Dios, que nos enseña que no es necesaria ninguna imagen, porque tenemos un Dios invisible. Qué burla más grande también. Con las reliquias, los rosarios, ¿verdad? Las reliquias antiguas, que vete a saber tú lo que es. Burla en la Navidad, burla en la Semana Santa. Y si me decís que lo del Halloween no es ninguna burla, en la que salen los muertos vivientes. Nuestro pastor me ha quitado el mensaje. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Claro que creemos en los muertos vivientes, hermanos. Creemos en la resurrección de los muertos. No creemos en el Halloween. ¿Qué burla más grande? Creemos en la resurrección. Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Y Él ha prometido que un día vamos a resucitar. Pero no como zombies y esas cosas. Con un cuerpo. Cuerpo, el nuestro, pero diferente. Y estaremos gozando de la presencia del Señor. Allá donde no hay polvo, no hay contaminación. Bendito sea el Señor. Bendita resurrección que nosotros confiamos. En el día de hoy continúa la reforma de hace 500 años y antes, Hubo reformadores antes de Lutero.
Continúa la reforma. Reformémonos cada día. No os conforméis a este siglo, hermanos. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? En esta mañana nos hemos gozado con el mensaje que hemos dado los hermanos en la palabra de Dios. Transformémonos para un avivamiento, para un despertar de la Iglesia, para notar el calor de Dios que os tengo que decir que yo estoy sintiendo ahora mismo. ¿Notas tú la presencia del Señor? ¿Notas el Espíritu de Dios? ¿Notas la paz del Señor en medio de las tribulaciones que estamos padeciendo? Estamos gozosos, veo rostros gozosos, pero también veo rostros de preocupación, hermanos, porque ahora nos podemos ver las caras. Vayamos a Jesús. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Dejemos nuestra ansiedad, porque yo estoy contigo. No te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa de buen escudo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cantemos con el gozo de Dios este cántico de la Reforma y avivémonos. Castillo fuerte es nuestro Dios.
unos momentos dando gracias al Señor por este culto, esta reunión que hemos tenido, disfrutando de la presencia del Señor, disfrutando del amor fraternal y disfrutando de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por estos momentos. Y avívanos, despierta a tu pueblo. Oh Padre, gracias por esta reunión. Y durante este confinamiento sabemos que tú no nos dejas. Danos de tu poder y de tu gracia y aumentanos la fe. Ayúdanos a reformar nuestra vida, a ordenar nuestra casa y a escuchar tus mensajes, tus telegramas que vienen de tu palabra. Padre eterno, te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.